lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:53, con las debidas disculpas para nuestra próxima invitada y también para nuestros oyentes, pues habíamos anunciado esta entrevista para las 7:30. La coyuntura del nombramiento de Paco Moncayo nos obligó a cambiar de agenda y agradecemos mucho la flexibilidad de la ingeniera Dora Ordóñez para poner esta entrevista al aire a esta hora, entrevista en vivo. Le saludamos, ingeniero Ordóñez. Usted ha sido nombrada recientemente como subsecretaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Zona 6, asumió el pasado 13 de abril y le toca enfrentar una de las coyunturas más difíciles históricamente que ha tenido la SUAE en materia de vialidad. Para el día de mañana está convocada una marcha por la Asamblea Ciudadana, marcha que se perfila sumamente numerosa, masiva. Tiene el apoyo hasta el momento de unas 100 organizaciones aproximadamente, entre colegios profesionales, colectivos ciudadanos, universidades locales, más de 60 gobiernos parroquiales. Es fundamental conocer a estas alturas qué propone el gobierno ante esta coyuntura. ¿Se perfilan ya respuestas concretas? Le escuchamos. Hola, no estoy escuchando bien, no sé si es que no tengo retorno o hay un eco con el audio, perdónenme, no pude escuchar a Gustavo completamente. Ya, quizá en lo fundamental es muy importante conocer, le decía, qué propone el gobierno ante esta coyuntura, ante la masiva marcha que se perfila el día de mañana. ¿Existen ya respuestas concretas? Gustavo, puedo escuchar la gran parte ahora sí, pero hay alguna dificultad. Sí, nosotros hemos mantenido reuniones. En mi caso personal, el día que fui designada en la subsecretaría zonal, solicité una reunión ya con los representantes de la Asamblea Ciudadana por la Movilidad. Además, debo decir que coincido en la mayoría de los puntos que están requiriéndose por parte de la Asamblea, que tiene una importante participación social, ciudadana, de diferentes gremios, de las cámaras, inclusive la Cámara de la Construcción de la que soy parte, y precisamente la motivación para poder aceptar esta responsabilidad es esa, ¿no? Tener ese conocimiento de las necesidades. Ahora, hay que ser muy claros también, y no estamos aquí para defender una determinada gestión o quizás la falta de respuesta que pudo haber existido en su momento. Estamos aquí para poner el hombro, y en eso hemos centrado con el ministro Herrera el objetivo para que los recursos que por decreto ministerial para la emergencia han sido designados. Lamentablemente existen retrasos en los trámites porque todavía dependemos del centralismo, y eso también es algo que debemos decirlo abiertamente, Gustavo. Yo en eso no he tenido reparos, y más bien hay que tener una propuesta inclusive sumada al pliego de peticiones, por así decirlo, de la Asamblea, que tenga que ver con la descentralización de varios de los recursos y la delegación administrativa o con recursos de ciertas vías. Yo creo que hay que retomar algunas iniciativas. Por ejemplo, la cuenca Gualaceo podría ser entregada nuevamente a la prefectura, se me ocurre, y ahora que vamos a hacer las intervenciones en la cuenca Medio Ejido, Sayausí y en la vía Panamericana Norte, también pueden entregarse a la municipalidad una vez intervenidas, para que puedan ser administradas por el municipio toda vez que son vías urbanas. Es importante que podamos dar pasos ya hacia adelante sobre los requerimientos que tiene la ciudadanía. Yo respeto y de hecho valoro mucho la organización social, y esperemos, el ministro estará el día de mañana aquí. Vamos a recibir a la Asamblea y les comentaremos cómo han estado avanzando los procesos de atención de las dos vías principales que están declaradas en emergencia, que son la cuenca Molleto del Empalme y la cuenca Girón Pasaje. ¿Cuál va a ser la agenda concreta del ministro Darío Herrera? Las respuestas concretas del ministro parece que entendí. No, la agenda le pedía. Perdone. La agenda, él llega a la ciudad de Cuenca el día de mañana a las 7 de la mañana. Tendremos también, recibiremos a los representantes de la Asamblea Ciudadana para informarles cuáles son los avances.
Yo había planteado tener una reunión preliminar, pero lamentablemente estos días he estado recorriendo precisamente los puntos críticos que tenemos en las vías que están declaradas en emergencia y lamentablemente no he podido hacerlo. Sin embargo, mañana esperamos conversar ya con el ministro y con ellos. También tendremos recorridos, Gustavo, con representantes del Banco Mundial. La agenda nosotros la haremos conocer porque estamos ajustando la hora, dependiendo precisamente de los representantes de este organismo, que son quienes apoyarán también en el financiamiento de algunas obras. Otro tema importantísimo, Gustavo, es que tengamos maquinaria, equipo caminero expedito. En este momento la subsecretaría tiene imposibilidad de atender en algunos casos puntos estratégicos y críticos en donde hemos debido contratar maquinaria. Ya en algunos casos el propio sistema de contratación pública impide que en tiempos oportunos podamos tener repuestos, por ejemplo. Entonces, esas dificultades lamentablemente se manejan en usted sabe, en un gobierno que tiene concentrado de alguna forma esas responsabilidades, ¿no? Cuando se tiene que invertir recursos hay que pedir autorización a algunas autoridades de la cartera de Estado, entonces eso sí retrasa los tiempos. Y por eso es que también queremos plantearle esta propuesta de descentralización de alguna forma de ciertas competencias hacia la zonal. ¿Qué expectativas, qué cifras pueden manejarse en cuanto a presupuesto? La situación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de la Zonal 6 ha sido muy controversial. Se emitieron cifras de que se invertirían 8 millones de dólares en la provincia de La Suay para este año. Luego se variaron las cifras, percatándose quizá de un error garrafal que se hizo con el cálculo. Se llevó nuevamente el tema a la palestra y se configuró una cifra que, según unas versiones, en este caso la persona que le precedió en su cargo, el ingeniero Barzallo, de 90 millones de dólares, según el gobernador de la provincia, 100 millones de dólares. Pero informaciones recientes que las acabamos de transmitir nuevamente de la arquitecta María Cristina García, organizadora de la marcha del día de mañana a través de esta Asamblea Ciudadana, ha señalado que esta expectativa, según versión del viceministro de Finanzas, en la práctica sería solamente de 40 o en el mejor de los casos 50 millones de dólares. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto al presupuesto real, previsible, alcanzable? Gustavo, María Cristina tiene razón en la mayoría de criterios respecto a la valoración que se hizo de la información que en un boletín emitió el ministerio. Yo creo que ha existido también mala comunicación, ¿no? Esa ha sido también una deficiencia. Son 104 millones de dólares que están destinados en el presupuesto del 2023 para poder invertirse en diferentes cantones, en diferentes sectores, en diferentes vías de la red vial estatal. Pero de la emergencia, Gustavo, y en eso tienes razón, María Cristina y la Asamblea, de la emergencia son 30.200.000 dólares que se van a invertir precisamente en las dos vías a las que he hecho referencia. No obstante, existen otros proyectos que ya se han ejecutado y que se están ejecutando, como por ejemplo los recursos que se han entregado al Cantón Nabón en un programa de apoyo que es de aproximadamente 7 millones de dólares, en donde hay un saldo que tiene que entregarse en este año. Lo propio, por ejemplo, para Santa Isabel, en donde ayer estuve en el puente sobre el río Chantaco. Ahí hay que hacer un pago de 1.300.000 dólares al contratista, son cerca de 2.200.000 dólares entregados, y el presupuesto de 104 millones de dólares al que se ha hecho referencia es que ya tiene certificación presupuestaria en algunos de sus proyectos, por ejemplo el de Nabón, por ejemplo el de Paute, que también hay un apoyo de 4 millones de dólares aproximadamente, el de Santa Isabel al que he hecho referencia también, y las intervenciones que estamos haciendo ahora, ¿no? del proceso Mujeres de Piedra, el descanso, de la vía Medellín Sayausí, estos están incluidos, estos presupuestos de los 104 millones de dólares. Por ejemplo, están, y aquí Gustavo yo le voy a comentar, porque este es un tema de hace 10 años, ¿no? Los estudios de factibilidad del eje vial Cuenca-Gualaceo-Paute. 10 años hemos hablado de esto. En este año están presupuestados 2 millones de dólares. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hablar con el consultor, porque está suspendida la consultoría, tiene un avance del 80% aproximadamente, y para que nos puedan entregar todos los productos,
del estudio, hay que pagar este saldo, terminar, actualizar el presupuesto, y ya tenemos al fin los estudios de la vía de 4 carriles. Pero hay que hacer gestión también. Yo creo que es importante que desde y por eso decía que yo valoro mucho que haya esta movilización, de alguna forma nosotros lo vemos desde ese lado, porque también permite que seamos escuchados. Yo no soy ajena, decía, a ese clamor que tenemos de que se mejore la vialidad. Ahora, este no solo es un problema de Azuay, o de Cañar, o de Morona Santiago. Todo el país, y sobre todo por la época invernal, porque yo estoy informada permanentemente de las obras en otros lugares, en otras provincias, tenemos las mismas dificultades. Bolívar, por ejemplo, lo propio, ¿no? Ingeniero Ordóñez, hemos conversado y muy frecuentemente, no solamente en estos últimos días, en los últimos años, con diversos actores, y hay una palabra que resulta fundamental: una necesidad imperiosa: descentralizar las cosas. No podemos seguir con el mismo sistema. Es evidente que el actual sistema de gobierno está quedando caduco para el gran territorio nacional, sobre todo para aquellas zonas que se encuentran lejos del centro, o de los centros, deberíamos decir, del poder. Es necesario transferir competencias. Los problemas de la vialidad de la Azuay vienen desde siempre. Tuvieron alguna pausa por allí por efecto colateral del desastre de la Josefina, cuando se construyó la denominada autopista, entre comillas, Cuenca-Azogues, pero de allí no hemos tenido ninguna obra significativa en marcha. La cuenca Molleturo-Naranjal se ha hecho con los traspiés que se conoce ya, y con el resultado actual: obras que no duran y que al momento son parte de este gran dolor de cabeza que tiene la provincia de la Azuay. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto a este tema, a la descentralización necesaria? ¿Qué papel podrían jugar dentro de las soluciones que se plantean ahora el Consejo Provincial de la Azuay, asfaltar, entidades como la empresa pública de la Universidad de Cuenca? ¿Se pensaría quizá en crear una entidad regional de planificación para reemplazar aquello que fue el Centro de Reconversión Económica de la Azuay, Cañar y Morona Santiago? ¿Qué reflexiones tiene usted sobre este tema? Gustavo, usted ha dado la solución a los problemas que tenemos en el Azuay, no solamente en la competencia vial, sino en otras. Por ejemplo, educación, por ejemplo, atención social desde el Ministerio, también desde el MIES, ¿no? Que es una cartera de Estado súper importante para el componente social. Vea, cuando haya la movilización por la descentralización y nos levantemos como azuayos, yo seré la primera en estar ahí. De hecho, ahora incluso en la misma asamblea, yo espero que se haya incluido, porque cuando revisé el comunicado de la asamblea, pues no veía nada referente a ese tema, pero yo espero que lo incluyan. Yo espero que también esa sea una petición de la asamblea. Es necesario, es imprescindible que podamos descentralizar las competencias. Gustavo, yo tengo la experiencia previa, la experiencia última de haber administrado una empresa como la EMAC, la empresa de ser una empresa autónoma que dispone de sus recursos y que puede atender de manera oportuna, eficiente y efectiva las necesidades de la ciudadanía en el momento en el que le llaman al call center y le denuncian que existe basura en determinado lugar o que es necesario cortar área verde. Inmediatamente los obreros están ahí, porque es otra dinámica de administración, y así deberían ser las instituciones que representan al gobierno central, que están desconcentradas en los diferentes sectores. Si esto tiene que ser a nivel regional, perfecto, pero eso facilita el hecho de que no tengamos que estar, por ejemplo, en Quito, o no sé, sí, pues en Quito fundamentalmente haciendo las gestiones. Pero si lo podemos hacer a nivel regional, sería un escenario ideal y perfecto para poder resolver, además, con una inversión mucho menor, las necesidades que tiene la ciudadanía. Sobre el papel de las entidades que le había mencionado, ¿se ha pensado algo? Perdone, Gustavo, no le escuché la pregunta. Decía sí, sobre el papel que podrían cumplir en la coyuntura actual las entidades que he mencionado: empresa pública de la Universidad de Cuenca en el área de planificación, asfaltar los GATS locales. ¿Se ha pensado algo?
Sí, a ver, nosotros, y esa ha sido también siempre una dinámica de trabajo que yo he mantenido, es trabajar a nivel de convenios, a nivel de contratos, que permitan ser mucho más expeditos en los procesos de contratación. No obstante, eso no garantiza, Gustavo, que se puedan cumplir los objetivos contractuales. Y también hay que considerar una cosa, y esto es que algo en el que el ministro ha estado de acuerdo, que se democratice la participación de nuestros profesionales, ingenieros, arquitectos, nuestros profesionales técnicos, porque claro, en algunos casos también se daba que existían invitaciones para ejecución de consultorías, de estudios o de obras de profesionales de fuera de Cuenca, y uno de los requerimientos de la Asamblea precisamente es que trabajemos con profesionales de la ciudad o de la provincia. Y está bien, y así tiene que ser, y me he sumado a eso. Ahora de hecho se han hecho algunas invitaciones para fiscalizar los procesos los que he hecho referencia, y todas las invitaciones cursadas para las listas cortas de profesionales son de ingenieros e ingenieras cuencanas, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, hay que también mantener siempre esa mística de trabajo, además siempre precautelando la inversión de los recursos. Gustavo, usted también conoce, y la ciudadanía, mi trabajo en ese sentido, que hay fondos de emergencia que tienen que manejarse de manera transparente, y esa también ha sido esa línea en la que vamos a seguir trabajando. Y claro, con las dependencias que corresponda, con la Universidad de Cuenca hemos tenido muy buenas experiencias, pero es importante también dar participación a los profesionales que han tenido una formación específica en geología, geotécnica, hidrología, hidráulica, que también vamos a necesitar ahora, tanto para los estudios cuanto para la obra. Ingeniero Ordóñez, estamos seguros que un problema histórico de inequidad que se ha dado desde hace muchísimas décadas no se va a solucionar en el corto plazo, pero hay que tomar las riendas ya e iniciar con ejecutividad. Seguramente la cifra que se requiere para arreglar en debida forma, para dejar algo parecido a lo que sucede en el resto del país, desde la provincia de Chimborazo hacia arriba, será una cifra realmente gigantesca. Pero pensando en las necesidades urgentes de la provincia de La Suay, no en apagar incendios del momento, no en la limpieza de un derrumbe que se da por aquí, por acá, para dejar en condiciones por lo menos adecuadas a la vialidad de La Suay. Hablemos de las necesidades que tiene que cubrirse en los próximos 2 años. ¿Tiene usted una idea del presupuesto que se requeriría? ¿Y en qué plazo tendrá, cree usted, la programación precisa y detallada de las inversiones a realizarse desde aquí hasta el año 2025? Vial que fue planteado por el anterior ministro y que lamentablemente no se ejecutó, más o menos habla de cerca de $200 millones necesarios de inversión, incluso por ejemplo para trabajar en el redondel del Hospital del Seguro, que tiene serios conflictos para conectar a un sector importante por la vía Abaguanchi, ¿no? Eso, por ejemplo, no está presupuestado en este año. Eso es importante también priorizarlo, ya sería para el siguiente, ahí también hay que ser muy francos. Ahora está en agenda la emergencia, está en agenda prioritaria la intervención también de algunas de las obras que conectan, por ejemplo, a Gualacé o a Méndez, a Guarumales. Esas también necesitamos sacarlas ahora. Por eso, además que está en el presupuesto, y eso es lo importante, ¿no? Hay también algunos puntos críticos en la Cumbre Oña, que si bien no están declarados en emergencia, pero están presupuestados, ¿no? En cerca de $6 millones. Entonces, esos proyectos que ya están priorizados, pues vamos a trabajar en ellos, pero sí son cerca de $200 millones. Ahora, en términos de plazos, nosotros esperamos tener ya los estudios definitivos de las 2 arterias principales hacia El Oro y hacia Guayas en aproximadamente 5 meses. Esperábamos que sea menos tiempo, Gustavo, pero yo soy responsable también con lo que se debe firmar. No podemos decir que un estudio va a salir en corto tiempo, porque hay 30 puntos críticos en los que quisieron pasar. Ya se contrató a asfaltar, y usted, ayer que estuve allá, el trabajo que hizo asfaltar ya no sirve. ¿Por qué? Porque el problema de origen está en poder encauzar las fuentes de agua. Hay reservorios, hay quebradas, hay cursos de agua, hay canales que están en la parte alta, y eso es lo que está motivando todos los deslizamientos. Entonces, si no le doy una solución con, ya sea muros, pilotes, pueden seguir invirtiendo plata en algo que no resuelve el problema.
Entonces hay que ser responsables también en eso y dar una solución definitiva. Y sí, vamos a tener un equipo emergente y el equipo urgente que decía que habilite permanentemente la vía hasta que con la infinita paciencia que hemos tenido podamos tener una vía definitiva. Ingeniero Ordóñez, hace muy pocos minutos pasamos también una entrevista con el economista Carlos Cordero y él hablaba de el grave impacto que está sufriendo el país en su economía por los problemas de carácter político. No es nuestra intención echar más leña al fuego en este momento, pero tampoco podemos olvidar promesas del presidente Guillermo Lasso, promesas incumplidas, y entre ellas está aquella que hizo de destinar unos 100 millones de dólares para cubrir las deudas pendientes del tranvía, que se han agravado, dicho sea de paso, por el resultado de los arbitrajes. Guillermo Lasso, en entrevista con este medio de comunicación, 6 meses antes de ser presidente, dijo que resolver el problema financiero del tranvía no sería un problema. Hubo autosuficiencia de la administración municipal actual, que señaló prácticamente como un problema resuelto, pero el nuevo alcalde Cristian Zamora, en declaraciones para Vistazo, ha señalado que solamente se están maquillando de alguna manera las cifras, que el problema del tranvía sigue siendo del orden de unos 10 millones de dólares anuales para la ciudad de Cuenca, 10 millones de dólares que se están tomando sin atender o dejando de atender otras necesidades fundamentales. Sería bueno recordarle también al presidente sobre este tema, pero sobre todo con respecto a este tema, lo que se dice y lo que se hace, ya sea en campaña electoral o en las clásicas festividades de Cuenca. Se tiene un reto en el cual usted tiene que contribuir, tiene que sumar para romper con la demagogia, que lo que se diga, que lo que se comprometa en esta coyuntura de la marcha ciudadana y las acciones que vendrán paralelamente de negociación, diríamos así, entre la provincia de la Azuay y el gobierno, no vayan a quedar nuevamente en simple demagogia. Gustavo, yo ahí quiero ser categórica también, ¿no? Las deudas hay que honrarlas y los compromisos más. Cuando se deja la palabra, usted recuerde esto, históricamente siempre se ha dicho la palabra vale más que cualquier documento firmado, y eso hay que honrarlo, pero siempre con transparencia. Porque aquí no nos podemos olvidar, Gustavo, que todos los recursos que por mediación se perdieron en la ejecución del tranvía le corresponden responder al alcalde que en ese momento autorizó y al mismo consejo cantonal que autorizó un pago adicional. Yo recuerdo de cerca de 12 millones de dólares, que después la misma Contraloría objetó cerca de 20 millones de dólares que la Contraloría glosó al exministro Cabrera, al exalcalde, ¿no? Al exprefecto y al excandidato. Entonces, ¿en dónde está el derecho de repetición? Lo que le corresponde en este momento al alcalde electo también es que sobre esos recursos pagados, incluso con el alcalde Palacios, en donde sí se pagó también, entiendo, valores, que si bien no eran los que tenía expectativa la contratista, pero sí se pagaron, que salieron del bolsillo de todos los cuencanos, así como el alcalde electo dice que cuida los bolsillos, pues entonces, por favor, que esa plata regrese al presupuesto del municipio. Y a él le corresponde impulsar todas las medidas legales y penales, de ser el caso, para que esa plata vuelva. Tiene que hacer que pague la persona que autorizó ese pago, porque el derecho de repetición existe. Entonces, ahí hay plata que tiene que recuperar. 2, si hay ofrecimientos, tienen que cumplirse. Y si es que se liquidan, porque hay que liquidar obras, hay que liquidar compromisos, hay que liquidar convenios, Gustavo. A veces hay deudas que desde el gobierno se tiene a los gobiernos autónomos, desde el gobierno central a los gobiernos autónomos, o viceversa. Y hay diferentes mecanismos. El tranvía necesita un modelo de gestión sostenible. Y eso podría implicar eventualmente una tasa o un tributo adicional. No me refiero a servicios municipales necesariamente, sino, por ejemplo, puede provenir de la generación de energía hidroeléctrica que nosotros tenemos, que quizás en centavos podría permitir mantener este sistema. Yo siempre dije que era un juguete caro, pero lamentablemente ha venido avanzando el proyecto, y mire usted, no han logrado ni siquiera hacer la integración. Ahora que el alcalde electo, que es quien ha criticado muchísimo el hecho de que no se haya hecho gestión, entiendo que lo va a resolver, pues hay que hacerlo en el marco de las competencias. Ahora, dentro del ministerio, y esta ha sido la línea que mantengo, que la he transmitido hacia la autoridad, es que podamos trabajar de manera coordinada y conjunta, alcaldías, prefecturas y ministerio. Es la única manera
lo he dicho durante varios meses, Gustavo, mientras recorrí la provincia, solamente, y claro, las juntas parroquiales, solamente el trabajo coordinado nos va a permitir atender. Ahora en las emergencias hemos trabajado con el municipio de Girón, hemos trabajado con otros municipios que Villa, por ejemplo, que nos ayudó con maquinaria. Y nosotros damos otro tipo de respaldo también en compensación. Entonces, se puede hacer, pero siempre y cuando podamos conversar. Yo con Cristóbal Lloret, como el prefecto electo, de hecho voy a solicitar una reunión, porque hay algunos temas emergentes también en la cuenca Girón, que algunos son de competencia de la prefectura, y lo que podemos hacer ahí es sumar esfuerzos para poder cumplir los presupuestos necesarios. Ya llegando a la parte final, ingeniera Ordóñez, ¿qué grado de compromiso, qué intervención ha tenido y va a tener el vicepresidente de la República? María Cristina García lo mencionaba como el facilitador de una reunión en la que llamó a los miembros de esta Asamblea Ciudadana y también a funcionarios del gobierno, entre los cuales estuvo el viceministro de Finanzas, y nos señalaba también en ese diálogo que lo transmitimos que Alfredo Borrero se había comprometido a gestionar por lo menos esos 100 millones iniciales para esta cruzada. ¿Qué nos puede decir sobre el papel del vicepresidente? Tengo que decirle abiertamente, y esto le manifesté a María Cristina, que la principal presión que tenemos es del vicepresidente. Él es quien ha estado dando seguimiento a que podamos cumplir los compromisos, sobre todo de la emergencia. Y eso sí, puedo ratificarlo, Gustavo, porque es el vicepresidente quien está muy preocupado por la situación. Y ha dado directrices clarísimas de que desde el Ministerio de Finanzas, estos 104 millones de dólares, que muchos ya están bueno, no muchos, una parte está desembolsada ya, como le decía, a ciertos gobiernos autónomos, y también en los procesos que ya tenemos publicados, ya están comprometidos. Lo que se viene ahora son los 30 millones de dólares de las 2 vías principales, de las que he hablado, y otros proyectos que obviamente conectan hacia los cantones orientales, ¿no? Entonces, hacia allá estamos trabajando. Sí, es verdad, tenemos poco personal técnico, lamentablemente nos hacen falta manos en la subsecretaría, porque recuerden que atendemos también necesidades de Morona, Santiago y Cañar, y claro, nos hace falta especialistas, y ese es un tema que hemos hablado con el ministro. Mañana yo les ratificaré esta necesidad de poder completar el equipo técnico, más aún cuando estamos atendiendo una emergencia. Para finalizar, ingeniero Ordóñez, según la ingeniera García, el día de mañana se prevé que esta marcha, que iniciará hacia las 9 de la mañana, culminará hacia el mediodía en el Parque Central, en donde, más que proclamas, se presentará un inventario de necesidades de la provincia de La Suay. Usted ha señalado y ha confirmado que el señor ministro de Transportes y Obras Públicas estará aquí. ¿En qué momento se tiene previsto reunirse con los líderes de las organizaciones que están organizando esta marcha del día de mañana, y que en realidad lo que hacen es encauzar un sentir ciudadano no solamente de la provincia de La Suay y del Austroecuatoriano? Nosotros estamos más bien expectantes de que los coordinadores y representantes de la Asamblea Ciudadana lleguen hacia la gobernación. Les estaremos esperando. De hecho, la agenda del ministro en parte depende de la hora a la que llegue la manifestación, ¿no? Los representantes de la Asamblea, y luego de eso haremos los recorridos con los representantes del Banco Mundial, en este caso, ¿no? Para nosotros la Asamblea es prioritaria, la atención de la Asamblea es prioritaria, tengo que decirlo. También existe un comité empresarial que está conformado con quienes hemos tenido acercamientos también. Ahí está el sector industrial y algunos otros representantes del sector empresarial. ¿Qué papel ha jugado y está jugando este comité? Bien que lo trae usted sobre el tapete. Perdón, Gustavo, no le escuché. ¿Qué papel está jugando este comité consultivo que se lo creó por decreto ministerial? Básicamente, yo de lo que he participado en una reunión es la necesidad de que se pueda pensar en la propuesta que hicieron ellos para conectividad con Guayas, ¿no? Usted habrá escuchado en algún momento al presidente de la Cámara de Industrias, hablaba de una vía alterna hacia Guayas, que también es competencia del Ministerio. El Ministerio, es decir, está concentrado su accionar en ser una especie de facilitadores, de promotores, de supervigilar esa obra concreta.
Perdone, Gustavo. Que se concentra solamente en esa obra concreta, el accionar de este sí. comité. Sí, en la reunión que tuvimos, claro, en efecto se trató lo de la emergencia vial, se trató la posición que tiene también la Asamblea Ciudadana, con la que el comité empresarial en parte coincide, Gustavo, pero lo que el comité empresarial ha manifestado es la preocupación de que este sea un espacio que se vuelva político, porque usted ha visto, hay ex candidatos a la prefectura, hay otros actores de carácter político que también están ahí, y eso es lo que ellos de alguna forma han manifestado que no debería ser así. Es más, yo conozco que sectores internos de la Asamblea Ciudadana están preocupados por la presencia de algunos actores políticos ahí. Porque claro, usted sabe, la gente puede desconocer el hecho de que hay buenas intenciones, participación importante de varios sectores, pero si usted tiene un ex candidato, seguramente está pensando en ser candidato para la Asamblea. Entonces eso no puede darse en la Asamblea Ciudadana, este es un momento político, y se lo digo incluso a título personal, yo no estoy persiguiendo ningún objetivo ni proyecto político. Esta participación que tengo en la subsecretaría es netamente técnica y en función de la experiencia que tengo en ese ámbito. Bien, sí, en cuanto a este tema, la política tiene que estar presente, la política en el buen sentido, la política que semánticamente significa servicio al ciudadano. Esperamos ver eso, pero no, como usted lo señala, no es momento para politiquería. Gracias, ingeniero Ordóñez. Estaremos muy atentos al desarrollo de los sucesos. Le dejamos en su intervención final. Gracias, Gustavo. Un saludo cordial para usted y todos los radioescuchas. Declaraciones de la ingeniera Dora Ordóñez, subsecretaria zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Son las 9:24 minutos.